es el del itraconazol. Este es un medicamento de muy difícil absorción, baja biodisponibilidad, es muy insoluble en agua. Se ha visto que los alimentos con una osmolaridad muy alta, como la Coca-Cola, favorecen la absorción de este medicamento por el retraso del vaciamiento gástrico, que le da más tiempo al fármaco de disolverse y permitir su absorción. En esta gráfica vemos los niveles séricos de itraconazol cuando se toma con agua versus cuando se toma con Coca-Cola. Miren que es mucho más significativa y alta la absorción con Coca-Cola. Inicialmente se pensaba que se debía a la acidificación, pero otras bebidas igualmente ácidas como el jugo de naranja no mejoran la absorción. En el caso del itraconazol y la Coca-Cola se debe al alto contenido de carbohidratos, el cual produce una alta osmolaridad, retrasa el vaciamiento gástrico y permite una mejor disolución del medicamento. También es muy importante el volumen de líquido con el cual se toma el medicamento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aspirina, las concentraciones plasmáticas cuando se toma con 25 mililitros de agua versus 250 mililitros de agua. Miren el impacto tan grande que tiene el volumen de líquido en las concentraciones plasmáticas. Similar ocurre con la eritromicina y con la amoxicilina, por lo cual se recomienda que el volumen mínimo de líquido a la hora de administrar estos medicamentos sea de 250 mililitros de agua. En otros casos, como el de la teofilina, el impacto, que son altamente hidrosolubles, el impacto es mínimo. Entonces, en general, debemos recomendar a los pacientes un buen volumen de líquido a la hora de consumir medicamentos sólidos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos puntuales de interacciones fármacos-alimentos con impacto, ya sean el efecto, la intensidad del efecto o el inicio del mismo. Tenemos aquí el caso del acetaminofén con los alimentos. Los alimentos reducen la velocidad de absorción del acetaminofén, más no la magnitud de la misma. Por lo tanto, para un rápido alivio del dolor, se recomienda consumirlo con estómago vacío, esto es, 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos y solo con agua. En el caso de los antiinflamatorios no esteroideos, estos son irritantes gástricos, por lo cual la recomendación es lo opuesto. Es mejor tomarlos con leche o con los alimentos para mejorar la tolerancia gástrica de los mismos. En el caso de los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, se recomienda precaución con el consumo de alimentos ricos en potasio, tales como banano, naranja, hojas como la espinaca, la col o la lechuga, y suplementos o sales dietéticas que contienen potasio. Esto para evitar o disminuir el riesgo de hipercalemia. Lo mismo aplica en el caso de los inhibidores de la ECA. Estos fármacos, en caso de que no se administre un diurético concomitante, como hidroclorotiazida o furosemida, también llevan a una acumulación de potasio y se debe tener precaución con los alimentos ricos en potasio ya mencionados. Por otro lado, el captopril, a diferencia de los otros IECAs, debe administrarse con estómago vacío, ya que la administración con los alimentos puede reducir entre un 30 y un 50% la absorción, cosa que no ocurre con el enalapril y otros IECAs. En el caso de la warfarina, dado que esta es antagonizada por la vitamina K, se debe limitar el consumo de alimentos ricos en vitamina K. Aquí tenemos algunos ejemplos: las tabletas de alfalfa, el brócoli, la coliflor, la espinaca, el té verde, la soya y algunos aceites vegetales como el de canola y el de soya son ricos en vitamina K y en grandes cantidades podrían reducir los efectos anticoagulantes
de la warfarina. Mencionamos previamente que los alimentos ricos en calcio, como la leche, el yogur o suplementos vitamínicos que contienen hierro y calcio, por quelación pueden disminuir la absorción de las quinolonas. En el caso de los macrólidos y sulfonamidas, la recomendación es tomarlos con estómago vacío para mejorar y optimizar la absorción. Sin embargo, si ocurre dispepsia, se pueden tomar con los alimentos, aunque no es lo ideal. En el caso de las tetraciclinas, igualmente, se debe evitar el consumo con alimentos ricos en calcio o con suplementos que contengan hierro u otros cationes divalentes o trivalentes. Esta interacción se da principalmente con la tetraciclina como tal y menos con las nuevas tetraciclinas como la doxiciclina y la aminociclina. En el caso de los nitroimidazoles como el metronidazol, se ha visto que el consumo simultáneo de alcohol podría causar un efecto antabús o disulfiram por la inhibición de la acetaldehído deshidrogenasa. Aunque esta interacción es controversial y se basa en unos pocos casos, se sigue por seguridad recomendando no combinar alcohol con nitroimidazoles. Y la interacción clásica fármacos-alimentos es con los inhibidores de la monoamino oxidasa. Entonces, los alimentos fermentados como la cerveza, el vino y algunos alimentos como quesos fermentados, carnes curadas, son ricas en tiramina, que es una amina exógena con acción simpático-mimética, que en condiciones normales es degradada por la MAO. Sin embargo, en pacientes con depresión que reciben inhibidores de la MAO puede alcanzarse altos niveles de tiramina y causar crisis hipertensivas, por lo cual no se debe combinar IMAOs, especialmente irreversibles, con estos alimentos fermentados o curados. Bueno, tenemos algunos ejemplos de aumento de la biodisponibilidad. Se ha visto que la absorción de la lovastatina, la gliciofulvina, la espironolactona y el saquinavir se aumenta cuando se consumen con alimentos ricos en grasa. El caso clásico es el de la gliciofulvina. En esta gráfica podemos observar las concentraciones de gliciofulvina cuando se toma en ayunas y solo con agua, un alimento proteico y con mantequilla, 30 gramos, 60 gramos o una comida altamente grasa. Vemos cómo se optimizan las concentraciones. En general, en caso de gliciofulvina se recomienda tomarlo con un alimento graso. Un ejemplo también muy importante de interacciones fármacos-alimentos es el jugo de toronja. En inglés, toronja se dice grapefruit. A veces se confunde con uva, pero en realidad corresponde a la toronja. La toronja es rica en furanocumarinas, que son sustancias que inhiben la glicoproteína P y el citocromo P450. El consumo de cantidades altas de jugo de toronja, se estima que más de 1 litro al día, puede aumentar los niveles de fármacos eliminados por estas rutas, como la lovastatina, pues llevando a aumento de riesgo de rhabdomiolisis, diazepam, warfarina, nifedipino, sildenafil y amiodarona. Se aumentan los niveles de estos fármacos, llevando potencial toxicidad. También es importante tener en cuenta interacciones con sustancias herbales, ya que erróneamente muchos pacientes asumen que por ser herbales o entre comillas naturales no tienen efectos adversos e interacciones. Se ha visto que los niveles de digoxina pueden aumentar un 75% cuando el paciente consume ginseng o caer un 25% cuando consume la hierba de San Juan.
La combinación de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina con hierba de San Juan, que también tiene la habilidad de inhibir la recaptación de serotonina, puede aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico. Y en el caso de los suplementos de ajo y ginkgo biloba, que tienen un efecto antiagregante plaquetario, combinados con el anticoagulante warfarina, pueden aumentar el riesgo de sangrado. Bien, entonces como conclusión, estrategias para disminuir la incidencia de interacciones con efectos adversos. Es muy importante documentar todos los fármacos que consume el paciente, incluyendo preparados herbales, medicamentos sin prescripción y drogas de abuso, y revisar esta lista cuando se vaya a incluir un nuevo medicamento. Tener un conocimiento sólido de la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos que se prescriben y tener en cuenta los mecanismos de interacción. Ya que el riesgo de interacción es proporcional al número de medicamentos, entonces minimizar el número de fármacos que recibe un paciente, estar alerta en los pacientes que reciben fármacos de índice terapéutico estrecho, los que claramente inhiben o inducen el citocromo P450 y las situaciones clínicas de alto riesgo. Considerar las reacciones adversas como una potencial causa de deterioro del paciente, y dado el inmenso número de interacciones que es imposible tener presente en la memoria todo el tiempo, hacer uso de las herramientas informáticas disponibles actualmente.